Bienvenidos, bienvenidas a todos a Radio Serví La Potente, en este especial de Semana Santa que estamos realizando y en este caso, en particular, un programa dedicado a entender la doble naturaleza de Jesús. Vamos a hablar del Jesús histórico. Y para eso, ¿quién mejor que nos acompañe? José Aurelio Sandín Morales, experto en esos temas de historia del cristianismo y que tantas veces ya en la radio ha comentado sobre estos aspectos. José, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Ana María. Saludos a usted y saludos acá al equipo de producción de Radio Acerrí La Potente. Y un saludo a Mariano en controles, a Fabián, ¿verdad? Y no, de nuevo otra vez feliz de esta iniciativa que hemos generado en Radio Acerrí, algo diferente. Voy a aprovechar este espacio para decir algo. Lo que estamos intentando hacer acá es presentar un enfoque diferente. Hacer algo, usted no tiene que estar necesariamente a favor o en contra de lo que nosotros estamos diciendo. Si logramos que usted que nos sigue por el Facebook, por la página oficial de la radio, después de escuchar lo que digo yo o lo que van a decir o ya dijeron los otros invitados, busca mayor información, va y pregunta a la persona que usted cree indicada sobre estos temas, hemos cumplido nuestra labor, ¿verdad? No es solamente quedarnos, porque a veces lo que vemos en la televisión, ¿verdad? No es necesariamente lo exacto, lo preciso, y en eso caemos en errores. Y es una labor que Radio Acerrí ha procurado en la medida de lo posible, con errores y demás, porque, bueno, somos seres humanos, pero quiero dejar eso claro, ¿verdad? Y de manera muy general, pero de manera también muy educativa, ¿verdad? Y entonces esperamos que realmente lo que José acaba de decir, lo más mínimo que haya generado una duda, una inquietud, un aprendizaje nuevo para ustedes, ya es su ganancia. Claro. Y agradecemos muchísimo su acompañamiento, su sintonía, su intención de estar con nosotros en esta Semana Santa, ¿verdad? En especial. Y bueno, no, José, bienvenido. Yo muy agradecida también con Radio La Potente por invitarnos en estas dos ocasiones. Y bueno, empecemos. Sí, bueno, vean, hoy vamos a hablar, hay que dejar claro, si hablar del Jesús histórico es un problema serio, ¿verdad? Primero porque hay gente que argumenta que Jesús no existió. Luego de que hay que entender que el Jesús histórico hay que entenderlo con el Jesús de la fe. Y aquí vamos a hacer un análisis desde la historia, lo que nos permite ver la historia. No, esto no es un programa de teología. Yo no entro a reñir ni con lo que dice el padre, ni con lo que dice el pastor, ni con lo que ha dicho el papa o los padres de la iglesia. Es una cuestión estrictamente desde la historia, que vincula elementos teológicos, pues sí, porque no se pueden separar, pero específicamente es una cuestión enfocada desde la historia, lo que las fuentes nos permiten ver y comprender, ¿verdad? Porque sin fuentes no hay historia, eso es fundamental, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, cuáles son las fuentes en torno a la figura de Jesús. Bueno, ahora que usted toca el tema de la historia, ¿verdad? En historia tenemos que delimitar tiempo y espacio y hemos sido realmente insistentes en la importancia del contexto en el que se enmarcan los hechos para poder entender la intención, ¿verdad? Y el mensaje que llegan a esos hechos en ese momento histórico específico. Hablando de eso, José, ¿cuál es el contexto político, geográfico del territorio en el que va a nacer o donde va a vivir Jesús, ¿verdad? Y se va a desarrollar? Sí, vea, sobre esto, lo que dice usted es fundamental y esto lo hemos hecho al propio, esto ha sido parte de la producción. Esto no lo he sacado de la manga. ¿Por qué reiteramos que hay que saber dónde se mueve Jesús en el espacio y en el tiempo? Porque es lo que nos va a permitir entender esta figura desde la historia. Por ejemplo, Jesús en ninguna parte, en ningún momento, Jesús se pone a hacer análisis o explicaciones anacrónicas. Ninguno de sus discursos, o ninguna de sus parábolas, o ninguna de sus enseñanzas, Jesús dice, vea, dentro de 2000 años, la ONU, la OTAN, la OEA, la FIFA, va a decir esto, esto y esto. No, y entonces, exacto, ¿verdad? Va a decir esto y esto, y entonces, como eso no es cierto, yo de una vez les digo tal y tal cosa. Tampoco dice que dentro de 1200 años en Europa, a través en medio de la Edad Media, va a suceder tal y yo digo que eso no, porque tal, o digo eso sí. O sea, Jesús no dice nada de eso. Es hijo de su tiempo. Exacto, eso es fundamental. Es hijo de su tiempo, sus enseñanzas, sus parábolas, ¿verdad?
su comportamiento, su relación con las personas, con hombres, con mujeres, con niños, con las autoridades, son propias de alguien que vivió ese tiempo. ¿Cuál? Los años, bueno, lo que nosotros entendemos como los primeros años de nuestra era, ¿verdad? Porque Jesús es el parteaguas. Nosotros estamos en el año 2021, después del nacimiento de Cristo. Estamos, y tenemos eso para Occidente, antes y después de Cristo. Esto es fundamental, hay que tenerlo claro. Lo que usted pregunta del contexto, ¿verdad? Jesús sale bueno, sus papás salen de Belén, perdón, de Nazaret a Belén. ¿Por qué? Porque hay una legislación romana que pide un censo, eso dice el Evangelio. Cuando le dicen aquello, lo de Jesús, de lo de las monedas, ¿verdad? Jesús hace una alusión directa de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? No dice al presidente Biden, no dice Trump, ¿verdad? No dice Angela Merkel, dice el César, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora bien, cuando Jesús muere, muere bajo la ley romana. ¿Por qué los romanos llegaron ahí? Bueno, los romanos llegan porque intervienen en una guerra civil que se da entre el año 130 al año 63 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando viene un proceso de la helenización del culto judío. Y en la expansión que se da la República Romana, Pompeyo Magno interviene, ¿verdad? Esa parte lo podemos ver en el libro de los Macabeos. Vamos a encontrar esa intervención de Roma. Tiempo después, bueno, viene la división Roma toma una determinación de nombrar un rey, que es el rey Herodes el Grande, ¿verdad? A la muerte de Herodes gobierna entre el 37 a.C. y el 4 a.C. Y en su muerte se divide el reino, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese reino? Se divide en tres partes. Una se le da a sus hijos, Filipo y Herodes Antipas, que ellos reciben, que tienen que gobernar como tetrarcas la región de Iturea, Traconítide y Galilea Perea. Por su parte, su otro hijo Arquelano tiene que gobernar lo que es la región de Judea, Samaria y Idumea. Este último, dicen que es un pésimo gobernante, muere en el año 6 después de Cristo, y en ese momento Roma, hay una queja por parte de la aristocracia judía y pide que él sea relevado de su puesto, ¿verdad? Y por eso es que la zona de donde está la ciudad de Jerusalén, ahí el que manda es un procurador romano, un gobernador romano. En tiempos, el que está cuando Jesús muere se llama Poncio Pilato. Pero en Galilea, por ejemplo, la zona de Galilea donde Jesús predica, eso es muy importante, ahora vamos a ver por qué es importante, quien está ahí es Herodes Antipas. Por eso el Evangelio también dice, cuando lo toman, dice, no, lléveselo a Herodes porque él es Galileo, que Herodes sea el que resuelva el problema, ¿verdad? Entonces tengamos claro esa cuestión con la división, ¿verdad? De los tiempos. Bueno, eso es parte importante del contexto, ¿verdad? Entender que hay diferentes legislaciones en ese momento, que Jesús tiene que aprender a moverse en ese contexto justamente del que estamos hablando. Y además del contexto, en tiempo y espacio, José, en historia hay algo fundamental: las fuentes. Sin fuentes no se puede hacer historia. No hay historia, no simplemente. hay, ¿verdad? Un tema tan difícil como este, tan antiguo, con tantas versiones e interpretaciones, ¿cómo se hace para rastrear las fuentes históricas? Y hago referencia o recalco la parte histórica, ¿verdad? ¿Qué fuentes hay sobre Jesús? Los evangelios. ¿Se puede confiar en los evangelios o hay algo más que nos pueda dar información? Vean, sobre esto hay que ser muy respetuosos en primer lugar. O sea, alguien que diga, los evangelios tienen llenas de contradicciones y eso no sirve para nada. Bueno, ya se acabó la discusión, no hay discusión. Bueno, cada uno que tiene su concepción y percepción al respecto. Entonces ya, usted lo que quiere decir es deslegitimarme, pues ya porque usted no cree, entonces deslegitima lo que yo creo. Entonces, primero es una cuestión de respeto. Luego, sobre las fuentes, hay varias fuentes que hablan sobre Jesús. Tenemos lo que usted puede encontrar normalmente, los evangelios canónicos, ¿verdad? Marco, Mateo, Lucas y Juan, ¿verdad? Eso se lo encuentra usted en la Biblia, ¿verdad? Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino, la Biblia latinoamericana, en fin, ¿verdad? Ahí están. Pero hay que tener cuidado con los evangelios, por eso ahora podemos hablar un poquito más. También existen otros evangelios que son los denominados evangelios apócrifos, son otras fuentes. Y los evangelios apócrifos son los evangelios que se perdieron. Se les perdió el rastro, no se tiene certeza. Y que además tenían datos que eran un poco contradictorios, ¿verdad? No contradictorios contra lo que podemos ver en las escrituras,
sino un poco fantasiosos. Por ejemplo, hay un evangelio que habla que Jesús hacía pajaritos de barro cuando era niño y les daba vida y los soltaba a volar. Un mago. Exacto. Por ejemplo, el evangelio de San Pedro, supuestamente, o el denominado evangelio de Pedro, ¿verdad? Dice lo siguiente, cuando se da la resurrección. Voy a hacer una síntesis porque es un poco larga. Que en la mañana del domingo, del primer día, cuando van las mujeres, ¿verdad? Antes de que llegaran había pasado algo. Que dos hombres bajaron, movieron la roca. Ellos, solo dos hombres, movieron la roca, entraron al sepulcro y salieron tres hombres, ¿verdad? Para que vea que no voy a leerlo un momentito, no pasa nada, dice lo siguiente. Más durante la noche que precedía al domingo, mientras estaban los soldados en los dos haciendo la guardia, se produjo una gran voz del cielo, y vieron los cielos abiertos y dos varones que bajaban, y allí teniendo un gran resplandor y acercándose al sepulcro, y la piedra aquella que había echado sobre la puerta, rodando en su propio impulso, se retiró a un lado, con lo que el sepulcro quedó abierto y ambos jóvenes entraron. Al verlo, pues, aquellos soldados despertaron al centurión y al anciano, pues también estos se encontraban allí. Bueno, en fin, ahí sigue, pero por una cuestión de tiempo vamos a adelantarlo. Dice lo siguiente, que entonces vieron a estos dos hombres que entraron, y a los dos la cabeza les llegaba hasta el cielo, y al tercero, que sacaban casi en hombros, sobrepasaba la cabeza al cielo. Se escuchó una voz que decía: has predicado a los que duermen, y se dejó oír desde la cruz una respuesta. Sí, o sea, Jesús, desde la cruz. Exacto, Jesús baja, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahí ellos dicen que sí, que fue la resurrección de Jesús, pero vea lo que dice, viendo esto, los que estaban junto al centurión se apresuraron a ir a Pilato de noche y abandonaron el sepulcro que custodiaban, y llenos de agonía, contaron todo lo que habían visto, diciendo: verdaderamente era el Hijo de Dios. Pilato respondió de esta manera: yo soy limpio de la sangre del Hijo de Dios, fuiste vosotros los que quisisteis así, o sea, culpando a los judíos. Después se acercaron todos y le rogaron encarecidamente que ordenara al centurión y a los soldados guardar silencio de lo que habían visto, pues es preferible, decían, ser reos del mayor crimen en la presencia de Dios que caer en manos del pueblo. O sea, ellos prefieren que Dios los condene, pues seguro Dios es más misericordioso. Luego hay otros textos que hablan de Jesús, y lo voy a hacer de manera sintética. El Corán, por ejemplo, el Corán habla de Jesús, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Ahí uno encuentra en la Sura 19 que habla de María, y habla cómo Jesús lo anuncia a Gabriel, ¿verdad? Cómo María va a tener al niño debajo de una palmera de dátil. Usted lo puede buscar, esto está acá, ¿verdad? La Sura 19 que habla de María. Pero también hay otros documentos. Está el Talmud, por ejemplo, que es un documento judío escrito entre el siglo VI y el siglo VII, pero esto deja muy mal parado a Jesús. Le llaman mentiroso, mago, hechicero, ¿verdad? Dice que no es hijo, que María no es virgen, que es hijo de un fruto de una violación. Luego hay fuentes romanas. Por ejemplo, Flavio Josefo, historiador judío romano, de un documento que se llama Las Antigüedades Judías, habla de Jesús cuando indica que fue un hombre sabio, que hizo muchos milagros, e indica que en tiempos de Pilato murió. Cornelio Tácito, otro historiador romano, hace alusión de Jesús, indicando que en tiempos de Tiberio, emperador, y Poncio Pilato, gobernador de la región, muere Jesús, y que los cristianos fueron perseguidos en tiempos de Nerón. Por su parte, Suetonio, en un libro que se llama Los 12 Césares, también indica que los seguidores de un tal Cresto fueron perseguidos por varias revueltas en Roma. Entonces vean que hay varias fuentes que hablan sobre Jesús. Fuentes estrictamente de carácter religioso, los evangelios canónicos. Pero también hay otras fuentes que demuestran los evangelios apócrifos, y ¿verdad? Hay otras fuentes, claro, ¿verdad? Pero específicamente son esas. Hay otras más, pero por el momento hablamos de eso. Muy bien. Vamos al primer corte y ya regresamos.